Amiguísimos, sean todos bienvenidos. Fíjense ustedes que el señor Oscar Peñate una vez más le da en la llaga a los gorgojos, y es que él asegura que esto que sucedió con los alcaldes que se aumentaron el salario, pues esto ha sentado un precedente para que futuros funcionarios públicos lo piensen dos veces antes de hacer semejante cosa, ya que gracias a la presión del pueblo salvadoreño estos señores tuvieron o se vieron obligados a rebajarse el salario. Por otro lado, también se refiere al caso del Pura Uva y dice que lo que pasó con este señor definitivamente le ha causado una afectación en su carrera política que apenas estaba empezando. Y bueno, definitivamente él asegura que el número de corruptos, funcionarios corruptos, definitivamente va a rebasar el número de pandilleros capturados. Escuchemos. Reúne a sus ministros, a su gabinete, ¿verdad? A su gabinete, y le dice que no va a defender a nadie, ¿verdad? O sea, y ya hay muestras de ello. Así es, ya hay muestras de ello, ¿no? Y que fue una sorpresa. Fue una sorpresa porque imaginémonos la decisión, el talante que tiene el señor presidente, que se captura uno de los más altos funcionarios, es decir, de casa presidencial, es decir, de las personas que está ahí, casi a la par, por decirlo así, y que de confianza, pues muy de confianza. Muy amigo, pero está preso el señor, ¿verdad? Por haber participado en actos de corrupción. Entonces, y ojalá no veamos otros funcionarios, ¿verdad? Involucrados, ojalá, pero si en dado caso se da, pues obviamente van a ser capturados, ¿verdad? Y presentados ante los tribunales. Oscar, cuando el presidente llegó a la Asamblea Legislativa a dar su informe de gestión y cuando dio la propuesta de que las 262 alcaldías con esta ley de reestructuración se convirtieran en 44, fue claro, muy claro en decir que se trataba de una reducción de gastos. De hecho, ayer el alcalde de San Salvador Oeste, Jorge Castro, decía, Santa Ana Oeste, decía, nos vamos a reducir cerca de $1 millón en un año, 1.100.000 aproximadamente. ¿En qué momento se perdieron los concejales o los alcaldes que llegaron con estas ideas el primer día de este pasado 1 de mayo a incrementarse de esta manera? ¿En qué momento se perdieron del camino que ya estaba establecido? Es que eso demuestra, es que no se han perdido, ¿verdad? Realmente. Yo creo que los confundidos éramos nosotros, porque pensábamos que en el discurso que ellos habían lanzado, que a favor de la democracia, a favor de ayudar a los desprotegidos, en lugar del desarrollo, y realmente ellos lo que llegaban era a componerse, los que llegaban era a enriquecerse, ¿verdad? No llegaron realmente a servir, sino que a servirse de los tributos de las municipalidades. Pero sucedió una cuestión muy importante, que esto ya es un precedente, porque en las próximas elecciones, es decir, ¿quién va a tener el valor, digamos, ¿no? De decir, aumentémonos los salarios, ¿verdad? Si sabe que va a ser expuesto. Ahí tenemos casos paradigmáticos, ¿verdad? Como por ejemplo el señor de Fuerza Solidaria, si no me equivoco, de la Unión Norte, ¿verdad? Y el caso de Santa Ana Oeste, ¿verdad? Como el señor me acuerdo, un cantante, ¿no? Entonces, eso fue conocido a nivel nacional y eso causó estupor, ¿verdad? Le chocó a las personas. ¿Se refiere al señor René Alonso? Al señor René Alonso, ¿no? Entonces, esas personas prácticamente tienen realmente una afectación en su vida política. Y fíjese bien, lo que hablamos de la apropiación, de la defensa. Aquí en El Salvador realmente lo que está ocurriendo en términos sociológicos se le llama constricción social. Es decir, que es tanta la presión de la ciudadanía, que ellos se ven obligados a rebajarse el salario, ¿verdad? Se ven obligados a volver a las dietas, porque eran unas dietas terribles que tenían, o sea, increíble. Entonces, pero es la presión social, es lo que se llama constricción social, que hace que estas personas realmente cambien de parecer, pero no es precisamente porque sea voluntad de ellos, sino que ante la presión de la ciudadanía no pueden hacerlo. Y presiento que esta situación que se vive ahora en El Salvador llevará en las próximas elecciones a alcaldes a muchos no querer participar, a no tener interés en participar, quienes sobre todo iban por pues mejorar sus ingresos personales. Sí, obviamente, pero yo tengo la idea o la esperanza que estos actuales alcaldes ejerzan un buen trabajo, ¿verdad? Porque si no, pues van a ser castigados, van a salir, o sea, no tienen que robar,
ni tienen que llegar a pasar el agua, ¿verdad? Como coloquialmente se dice, ¿no? Sino que tienen que haber obras, la gente tiene que sentir ese cambio, ¿no? Porque si no, pues obviamente van para afuera y aquí no hay quien nos defienda, ¿verdad? El alcalde Jorge Castro decía ayer que él, como diputado de la Asamblea Legislativa, había aprobado cuando Hacienda le pagó las deudas a las diferentes alcaldías en el tema de la contención de la pandemia para que pudieran salir adelante en apoyo a la población. Y no voy a decir el nombre del municipio, lo conversamos fuera de cámaras, pero me decía, hay una alcaldía que está endeudada con $4 millones, que es una cantidad bastante alta, después de que le habían borrado el saldo, digámoslo, sí, de esa manera. Bueno, y ese dinero se ocupó en las redes sociales, se dice, ¿verdad? Que se ocupó para pagar tarjetas de crédito de algunos alcaldes. Bueno, aparecen, no se recuerda, Marisol, aparecen incluso financiamiento de fiestas patronales, ¿verdad? Cuando en esa época no se daba, porque estábamos en pandemia. Y entonces por eso yo me puse a pensar cuando el señor presidente dijo que iba a construir un centro de confinamiento para la corrupción. Imagínense cuántos cientos de personas son, es decir, cuántas miles de personas son, ¿verdad? Si tomamos en cuenta desde el 89 hasta la fecha, porque ahora como sabemos, no prescribe la corrupción. Entonces, desde 1989 para acá, es decir, que seguro que va a haber el doble de los cerca de 100,000 terroristas que están en el CECOT. De acuerdo. Los Temerarios, este grupo mexicano, llegó a El Salvador y en pleno concierto, pues Gustavo Ángel resaltó el gran cambio que ha tenido El Salvador en materia de seguridad. Y bueno, él también dice que El Salvador se ha convertido en un ejemplo para todo el mundo. Y es que los Temerarios se suman a otros muchos más artistas que han llegado a El Salvador y han opinado exactamente lo mismo. Me imagino que después de escuchar lo que va a decir este artista, van a salir los gorgojos, como siempre, a decir que el presidente Bukele les paga para que hablen bien de El Salvador. Escuchemos. Bueno, nada más déjenme decirle que la verdad, muchas felicidades a ustedes, amigos salvadoreños, porque su país está siendo un ejemplo para el mundo y eso es un orgullo, por supuesto, de ustedes. Siempre vivir tranquilos es lo que todo el mundo anhelamos, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades a todos. Felicidades por eso. Y obviamente, es un placer y un privilegio estar con todos ustedes y compartir estas alegrías. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la música. Circula en redes sociales un video de Gerardo Saca, hijo del expresidente Tony Saca, que está encarcelado. Bueno, él cuenta en este video cómo vivió la experiencia de en plena boda, porque él se estaba casando cuando llegaron a capturar a su padre. Escuchemos el siguiente video. ¿Cómo se sintió que llegaran a capturar a mi papá durante mi boda? Aquí te lo cuento. Sé que este es el story time más esperado y mucha gente me ha preguntado, así que te lo voy a contar. Esto fue en el año 2016. Me estaba casando ahí por el mes de octubre. Tuvimos la ceremonia en una iglesia católica, todo tranquilo. Después fuimos a la boda y todo normal, todo con tranquilidad. La fiesta estaba transcurriendo según lo que yo sabía en ese momento, todo estaba bien. Resulta que pasaron horas y horas y no me contaban la situación. O sea, la gente encargada de la boda o la gente cercana a mí no sabía cómo comunicarme esta noticia de que había un operativo gigantesco afuera de la fiscalía y de la policía para capturar a mi papá. Entonces llegó ahí por la hora era como la medianoche cuando yo me enteré de esto. Salí a una terracita donde estaba mi papá con la gente cercana de él y me empiezan a contar la situación. Me empiezan a decir de que ya estaban afuera para capturarlo a él y a sus ayudantes. Yo lo único que pude hacer en ese momento fue quebrarme. Me quebré. Empecé a llorar. Se me cayó todo encima. Estaba a punto de ser destruida mi vida de maneras inimaginables. Yo siempre siendo hijo de papi, crecí con todo. Desde pequeño tuvimos todo. Yo me acuerdo, hay mucha gente que no sabe, pero fue una situación explosiva. Fue una situación en la que todo mi mundo se cayó. En ese momento tuve yo que agarrármelos, ya sabes qué, se llevaron a mi papá. Obviamente la fiesta fue un fracaso, obviamente toda la gente se echó el rollo,
Obviamente fue un show a nivel nacional esto. Era un operativo que lo habían planeado desde hace rato, entonces no entiendo por qué tuvo que ser en mi boda. Lo hubieran podido hacer antes de la boda, el día siguiente o el lunes, ¿verdad? Se hubiera podido hacer de esa manera, pero obviamente quisieron hacer el show. ¿Y sabes qué creo yo? De que todo eso Dios lo permitió en mi vida. Fue necesario que Dios permitiera esas cosas tan horribles, humillantes en mi vida, porque mi arrogancia humana era tan grande que yo no podía creer en Dios. Yo no podía dejar al lado mi ego humano y decir, hey, sí, necesito a un Salvador, necesito a Dios. Dios tenía que permitir que se me cayera mi vida entera, que me humillaran de manera pública. Dios no hizo eso, Dios lo permitió para motivos poderosos, para misiones muy poderosas. Ahora yo le doy gracias a Dios por todo eso que pasó, porque gracias a eso yo ahora conozco mi propósito, conozco al Salvador de mi vida, conozco para quién vivo ahora. Esto lo voy a contar siempre con una sonrisa en mi cara, porque es lo mejor que me ha pasado. Yo no hubiera podido conocer a Dios, no hubiera podido conocer esta paz que sobrepasa todo entendimiento si no me hubiera pasado eso tan horrible. Si tenés preguntas, ponémelas y con gusto te contesto. Ahora yo te digo, no hay manera que yo pueda desear que hayan pasado diferentes las cosas en mi vida. Todo lo que me ha pasado me ha ayudado para bien. Y ahora le doy gracias a Dios y puedo glorificar su nombre y decir, miren esto tan horrible que me pasó, pero eso Dios lo usó para transformarme y para ahora convertirme en un testimonio que lleva las palabras acerca de Cristo, la buena noticia a mucha gente. Yo sé que estás recibiendo en este canal y yo sé que hay morbo por mi nombre y por mi apellido, pero no te confundas. Mi misión es liberarte de las garras de la condenación, de las garras de toda esa maldición que ya fue removida gracias a la cruz de Jesús. Recibamos todos sus beneficios ahora. Y esa cosa traumática y mala y horrible que te pasó, Dios la permitió para que lo pudieras ver, para que pudieras ahora disfrutar, y va a ser restaurado al 120%, porque es por gracia, recibirlo. Gracias por ver, será hasta la próxima. No olvides compartir este contenido, dejar tu like, tu comentario y nos vemos en un siguiente video.